reloj de tira para el control, reloj de radios. Y continuamos en esta alianza informativa entre Arteria y Directo Bogotá desde la Feria Internacional Arbo 2015 con las personas que se encuentran en la feria, los dueños de galería, las personas que venden arte, los artistas, todos aquellos que hacen parte de este mundo del arte y de Arbo. Está con nosotros en nuestro stand en la feria un personaje realmente difícil de presentar por todo lo que ha hecho en la vida, le ha rendido. Tiene muchas cosas en su haber, muchos logros, hace parte de una pareja muy importante en el mundo del arte colombiano, es un excelente, un hombre que sabe vivir, tiene buena fama en el sentido de que es un hombre que disfruta la vida, que es un gocetas en el buen sentido de la palabra, pero que también es un gran trabajador. Es parte de una pareja muy famosa, les decía, porque ellos tienen una excelente galería, la Galería Sextante, y una editorial llamada Arte Dos Gráfico. Les estoy hablando de Luis Ángel Parra. Luis Ángel, muchas gracias por estar con nosotros. Hombre, es una delicia ser entrevistado por una persona como Diego Guerrero. No me ponga muy serio, que usted no está en serio. Luis Ángel, yo no hice bien realmente la introducción de lo que usted como persona ha logrado, porque usted empezó muy joven. Y hablar de su vida en un minuto es difícil, pero empecemos por esos primeros momentos cuando usted era estudiante de una ingeniería. ¿Qué ingeniería era en la Universidad Nacional? Y terminó en el mundo del arte. ¿Cómo fue ese cuento? Hombre, realmente mi actividad en el tema del arte empieza mucho más atrás, porque yo estudié en el Liceo Francés en Bogotá, y en el Liceo Francés teníamos maravillosas actividades, sobre todo en literatura, teatro y filosofía. Y en ese encuentro con el teatro se da naturalmente el encuentro con el arte. Cuando salí del liceo, me dediqué 2 años a hacer teatro, fui uno de los actores de Teatro La Mama, que fundó Kepa Muchastegui, quien era también del Liceo Francés. ¿Y era bueno? Era muy bueno, Kepa era una cosa maravillosa. No Kepa, usted. Yo debí ser un maravilloso actor, me dieron papeles bastante significativos, ¿sí? Papeles de 1 minuto o 2 minutos, okay, pero muy importantes. Okay, sí. De esos son de esos que no pueden faltar, un flash, sí. Que no pueden faltar. Y en algún momento mi papá me dijo que veía que mi interés en el teatro era muy profundo, muy auténtico, que él me podría ayudar a trabajar con Peter Brooks en Londres, a quien él había conocido. Mi papá había estudiado allá, y en el momento que me dijo eso, me asusté. Me chupé, como dicen, me corrí y me fui a estudiar Ingeniería Química a la Universidad Nacional, okay, que también era una de mis pasiones, el teatro y la química. ¿Y vos crees que tu papá lo que quería era que salieras corriendo y te hizo esa oferta o qué? ¿Fue muy inteligente o...? Yo creo, ese es uno de los misterios de mi vida. En mi vida ha habido muchos misterios que me han hecho tomar caminos diversos, pero siempre son cosas así. De golpe le sirven a uno en bandeja de plata las cosas y uno prefiere de golpe una bandeja de madera. Sí. No sé, entonces decidí que yo no me iba para Londres y me inscribí en Ingeniería Química en la Universidad Nacional y tuve el 3er puesto en inscripciones en la universidad. Siempre he sido muy buen estudiante, sí, de largos términos, pues. Y en la Nacional me encontré con un mundo fantástico que era Colombia, porque habiendo estudiado en el Liceo Francés había más de Francia que de Colombia. Ya en la Nacional empecé a conocer a Colombia y conocí a una chica extraordinaria que sigue siendo mi pareja, que es María Eugenia Niño, que estudiaba arte, mientras yo estudiaba ingeniería. Yo entré en el año 69 a la Nacional. Y era un mundo, esa época era el mundo posterior al año 68, el movimiento hippie, la revolución, el maoísmo, y una gran actividad cultural. La Universidad Nacional tenía residencias universitarias donde vivía gente de todo el país, tenía cafetería central donde todos
se reunían. Viviéramos o no en la Nacional, comíamos allá y nos fuimos a vivir juntos inmediatamente, María Eugenia y yo, que ella estudiaba arte, y en medio de todos esos ajites de la universidad lo que nos interesaba a nosotros eran las actividades culturales que podíamos hacer en torno al movimiento estudiantil de la época, que era muy, muy interesante. Y empezamos a hacer foros, obviamente a llevar teatro a la Nacional, a participar en todas las actividades culturales de la universidad. Y ahí empezaron también a... Y ahí empezó el tema, renació mi interés por el tema gráfico, por el tema de los libros, porque tanto en el colegio como en mi casa, pues yo pasaba mucho tiempo en las bibliotecas y era muy fácil terminar haciendo libros. Entonces empezamos a hacer los afiches del movimiento estudiantil, los afiches de teatro, los afiches de cine. ¿Pero eso lo hacían dibujando o ya lo hacían con técnicas de grabado, algún tipo de serigrafía? Empezamos con unos mimeógrafos que tenía el Consejo Estudiantil de Ingeniería, y esos mimeógrafos no eran simplemente, nosotros no solamente picábamos esténciles que se usaban para hacer comunicados y textos, sino que éramos capaces de con un alfiler picar los esténciles y hacer dibujos en un esténcil. Y empezábamos a hacer ahí pequeños afiches, y de ahí el paso a lo que se llama comúnmente un taller de screen era muy fácil, porque ya apareció la gente de arte, los amigos, los compañeros de María Eugenia, y empezamos a hablar de serigrafía, de grabado, de tipografía, de fotografía. Y yo soy muy entusiasta con los temas de los oficios. Terminamos montando un taller absolutamente maravilloso. Ahora es un taller muy grande. Yo creo que es el taller más importante que hay en América Latina, es uno de los talleres más importantes del mundo. Hay que decir que a Arteos Gráfico llegan artistas de muchos lugares del mundo, llegan artistas muy prestigiosos a hacer el oficio. El oficio de preparar planchas, sí. De hacer planchas. La gráfica es uno de los lenguajes más importantes para el arte, así como la pintura, como el dibujo, como el video, como el performance. El grabado ha sido uno de los lenguajes más fantásticos para un artista. Cuando Picasso estaba pintando y lo llamaban de un taller en Zúrich o en París, el tipo salía corriendo, dejaba el caballete y se iba a grabar. Porque grabar es, cuando a un artista le entregan una plancha de cobre para que la grabe con un buril o con una punta seca, eso es diferente a dibujar o a pintar. Eso obliga al cerebro a otro tipo de movimientos de la mano y a otro tipo de expresión. Y dentro de los lenguajes gráficos hay muchos, la serigrafía, el grabado en metal, el aguafuerte, el aguatinta, la mesotinta, la litografía en piedra. ¿En qué consiste ese cambio de pensamiento? Me imagino que tiene que ser mucho más cuidadoso, sí, más es decir, diligente. Es como pasar de hablar español a hablar griego. Son lenguajes diferentes que te obligan a que las ideas en el cerebro se muevan por caminos diferentes, y porque una cosa es jugar bolos y otra cosa es jugar ajedrez. Ese es más o menos eso es lo que, exagerando, ese es un poco el tema, porque tú tienes que pensar que no estás reproduciendo una pintura ni reproduciendo un dibujo, sino que estás haciendo un grabado que vas a numerar y a firmar. Lo que yo haga, o lo que el artista haga en la plancha, ¿eso queda ahí o se puede corregir levemente? No, eso queda en la plancha. Básicamente queda en la plancha. O sea, tú tienes que tener una cierta seguridad en el trazo, porque a veces estás, por ejemplo, frente a una plancha de caucho y tienes una gubia que tienes que arrancar el caucho, y en esos pedazos donde tú trabajas con la gubia, ahí se alberga la tinta. Entonces tú no puedes corregir fácilmente. O cuando tienes una piedra, litografía quiere decir dibujo sobre piedra. Esa palabra litografía se sigue usando en el mundo moderno de la impresión, pero lito es piedra y grafía es dibujo. Entonces cuando tú estás dibujando sobre una piedra con grasa, porque la grasa va a recibir la tinta que después va a pasar al papel,
Entonces el movimiento de la grasa sobre la piedra es muy diferente al movimiento de un pincel sobre una pintura o de un lápiz sobre un papel. Entonces eso hace que ocurran cosas aquí adentro y lo mismo que le pasa a la gente que viene a Colombia, le queda gustando el grabado, porque Sí, el claro. grabado es un medio de expresión. Si tú miras un grabado es una cosa diferente a una pintura y diferente a un dibujo. Cuando tú nos cuentas entonces que el artista termina el grabado, eso se enumera. Eso se enumera. ¿Hay un número máximo para sí, unos ahí grabados? interviene una figura muy importante en este mundo que es el editor, que dice, bueno, yo quiero, junto O sea, con el artista y el vos. impresor, yo juego ambos papeles, yo soy el impresor y el editor. Ok. Entonces, de alguna manera, como editor, sugiero o pienso que puedo hacer una edición de 50 ejemplares de un grabado de cualquier artista, porque es lo que pienso que puedo vender en el mercado, porque además yo mismo comercializo esos, soy impresor, editor y vendedor. Todo el círculo. Todo el círculo completo. Incluso hago los papeles, tenemos un molino donde hacemos los papeles. La ingeniería química, ¿no? Ah, bueno, de algo valió la pena. sirve. Entonces, uno considera que puede hacer 50 ejemplares o 100 ejemplares y eso incide también en la decisión de qué técnica se usa, porque yo puedo más fácilmente hacer una edición de 100 ejemplares en una técnica, porque si hago una punta seca no puedo hacer más de 30 ejemplares. ¿Por qué? Porque la punta seca es rayar el metal y cuando tú lo pasas por la prensa, esa incisión se aplana. Va perdiendo profundidad. Va perdiendo profundidad. Entonces yo calculo, yo tengo que garantizar que la número 1 y la número 30 sean perfectas. Entonces hago 30 ejemplares. Pero si quiero hacer 300 o 150, pues voy a una técnica que me permita. Mi trabajo consiste en, cuando llega el artista, en discutir qué idea tiene, qué idea tiene él para expresar. Entonces yo le digo, vámonos hacia el grabado en metal o vámonos hacia la serigrafía, porque son lenguajes diferentes que sirven para expresar ideas diferentes. ¿El tipo de lenguaje influye en el costo de la obra? Hay uno que, no sé. El costo lo determina, el valor final de una obra lo determina el arte, lo que usted ve como creación artística. Yo hay grabados en que me he gastado 20 millones de pesos en hacer una edición y lo vendo en 1 millón de pesos cada grabado. Y hay grabados que me he gastado 1 millón de pesos en hacer una edición y lo vendo en 20 millones de pesos cada grabado. Eso es el arte, como todos los demás lenguajes. Pero usted puede gastarse 20 tarros de óleo en una Sí, pintura eso y eso no vale nada. no vale nada, Y puede sí. hacer así y eso vale mucho. Sí. Eso ya depende del arte. Pero uno, de alguna manera, pensaba también que al ser serie, eso hay una ventaja en los costos. Reduce Sí, claro, un poquito el si yo costo hago una final para el edición de 10 coleccionista. ejemplares, vale más que una edición de 100 ejemplares, cada unidad, por lo general. Ujú. Pero puede que yo haga una edición de 10 ejemplares de un arte no tan bueno, y haga una de 100 de un artista muy bueno, vale más la de 100 que la de 10. Claro. Eso lo domina el arte. A propósito de artistas buenos y no tan buenos, ¿qué artistas han pasado de esa lista tan larga? Todos son buenísimos. Sí. Todos los Todos artistas, buenísimos. todos Pero buenísimos. cuéntenos quién ha pasado por ahí para tener la referencia un poco de qué estamos Hombre, hablando. ¿De qué taller estamos hablando? Hay momentos fundamentales en el taller, gente que aporta muchísimo al taller, no solamente por su trabajo artístico, sino por su pensamiento filosófico, por sus ideas políticas, por su ser humano. Se me viene, por ejemplo, a la mente inmediatamente Fernando de Cisle, por ejemplo, el gran artista peruano con quien hemos hecho muchos trabajos, muchas ediciones, en compañía con Mario Vargas Llosa. Se me viene a la mente Ana Mercedes Hoyos, por ejemplo, también, que es una persona que trabajó durante muchísimos años en el taller y aportó en muchos sentidos. Antonio Caro, Beatriz González, Santiago Cárdenas, Gustavo Salamea, León Ferrari de Argentina es uno de los grandes personajes, no solamente en el taller, sino en mi vida personal. Es una persona que realmente conmovió el arte de la Argentina y fue, por ejemplo, un artista tan maravilloso
que el actual Papa Bergoglio, el actual Papa Francisco, lo excomulgó. Sí, le mandó bajar Le mandó bajar la exposición. Sí. Ese Papa tan bueno que tenemos ahora, obviamente la gente evoluciona, ¿no? Esa fue la exposición que estuvo en el Banco de la República. No, Estuvo aquí luego en el Banco de la República. Que tiene una imagen maravillosa que es un Cristo en una bomba, crucificado en un avión de guerra. Bajando, sí, es impresionante. León Ferrari, por ejemplo, es una persona que, digamos, no solamente aporta a nivel de su capacidad de hacer unos grabados, sino de su capacidad de transmitir una fuerza de un hombre que estuvo trabajando hasta los 93 años, todos los días. Sí, claro. O una persona como Gustavo Zalamea, por ejemplo, que fue fundamental desde el inicio del taller, éramos compañeros de colegio. Hay que decir una cosa, aunque te interrumpa un poco, pero pasar por el stand de arte gráfico es una maravilla, yo sí tengo que decirlo, porque es encontrarse obra de todos los personajes que me acabas de mencionar y verlas. ¿Cuánto mide? Es grandecito, ¿no? Mide. Sí. Es grande. Lo tenemos aquí al frente, de hecho. Y otra cosa muy interesante es la relación de este taller con todas las galerías. Sí, claro. Porque es un sitio de encuentro no solamente de los artistas, sino de sus galeristas. Porque no todos los artistas que trabajan en arte 2 gráfico son de nuestra otra gran aventura, que es la Galería Sextante, sino que aquí vienen artistas de la Galería del Museo, de 980, de la Galería de Jorge Mara de Buenos Aires, de la Isabela Ninate en Santiago de Chile. Entonces, también es un punto, y el otro punto de encuentro es el encuentro con los escritores, porque nuestro trabajo no solamente se limita a la gráfica o a los grabados, sino a los libros, lo que llaman libros de artista. Nosotros somos de los principales. ¿Qué es un libro de artista? Un libro de artista es un lenguaje artístico, como los otros lenguajes que hemos mencionado, en forma de libro, es arte en forma de libro. Y es un lenguaje que han usado muchísimo los artistas para crear obras excepcionales. Por ejemplo, se me viene a la mente el libro Jazz de Matisse. Tú miras el libro Jazz de Matisse y eso es el emblema de los libros de artista. Y ves el libro de Fernando de Cislo, que acaba de hacer con Mario Vargas Llosa en el taller, que se llama El Alejandrino, y eso es una preciosidad de lenguaje, es un objeto de arte en forma de libro. ¿Cuánto suelen imprimir de esos libros de artistas? Lo más usado son 100 ejemplares, pero eso no quiere decir que no haya ediciones de 200 ejemplares o de 50 ejemplares. Pero lo más usual son 100 ejemplares. Y ese proceso también tiene que ver con lo que me está diciendo, la litografía, la serigrafía, claro, también se hacen así. Es decir, las técnicas que intervienen en un libro de artista son muy diversas. Uno puede hacer un libro de artista totalmente a partir de planchas preparadas en madera, silografías. De hecho, hice un libro que es todo hecho en tipografías, en fuentes, todas en madera. Letras de madera. ¿Se imponen de a uno? Que se imponen de a una. ¿Hiciste un libro así? Claro, nuestros talleres de tipografía son preciosos, preciosos. Nosotros hemos adquirido las carteleras antiguas que había en Bogotá, en Buenos Aires, en San Francisco, y son unos talleres en los que el poeta y el artista pueden trabajar juntos. Y estoy seguro que ahí se van a hacer los más grandes manifiestos del siglo XXI. Y ese proceso es complicado, me imagino. O sea, sí, es decir, hay que lidiar el artista puede durar también. 2 o 3 años en su proceso, claro, porque implica muchas otras cosas diferentes a lo que es simplemente un grabado, que se va a enmarcar. Un libro de artista tiene que ver con el formato del libro, cómo se va a encuadernar, qué tipografía. ¿Eso se encuaderna a mano? ¿Qué tipografía se va a encuadernar a mano? ¿Qué tipografías se van a usar? ¿Qué telas se van a usar? ¿Qué diagramación se va a usar? ¿Telas? Las telas que se van a usar. ¿Qué telas se usa en un libro de artista? ¿Qué telas se usa en la cara? Pues en el hombro. Hay muchas posibilidades. En muchos casos hemos utilizado, por ejemplo, una lona costeña que imprimimos en serigrafía, o sea que la pasta del libro es un grabado original. Las guardas son impresas en litografía. Los poemas pueden ser impresos en tipografía manual. De hecho, son muchas las anécdotas en ese campo de
cómo se trabaja una... Claro, es una cosa muy... Es una cosa muy oficiosa. Muy oficiosa, que tiene que ver mucho con los oficios. Las personas que compran este tipo de obra, ¿son un tipo de coleccionista diferente, específico, o de pronto hay alguien que tiene una colección y empieza a comprar de estos tipos de obra? Hay veces que uno se encuentra gente que tiene colecciones fantásticas de solamente papel, gente que colecciona papel. Entonces uno va, por ejemplo, a la colección de los Sackner, la familia Sackner en la Florida, y encuentra libros del taller Arte 2 Gráfico, pero encuentra cosas hechas en papel, libros de gente que ha trabajado en Kiev, o en Florencia, o en París, o en cosas hechas en papel. Si uno va a la colección del señor Wolf von Lucius en Stuttgart, en Alemania, encuentra los libros de artista de las principales editoriales de libros de artista del mundo. Colecciona solamente eso. Pero hay colecciones en las que uno va y encuentra una pintura de Miró y un grabado de Picasso. Porque ese grabado de Picasso es extraordinario. Claro. Muchas veces hay grabados que son artísticamente mejores que una pintura de ese mismo artista. Eso es un punto interesante, Eso no es un muy arte menor. No, de ninguna manera, es un lenguaje diferente, son lenguajes diferentes. El hecho de que de este lenguaje se puedan hacer 50 originales, porque las 50 ejemplares son iguales entre sí y no son reproducción de una pintura o de un dibujo, sino que son creados en la plancha de impresión. Entonces, uno encuentra a veces, si tú te vas a la calle 57 en Nueva York, en Manhattan, hay una galería donde tú encuentras grabados de Picasso que valen 50 y 70 mil dólares cada grabado. Y hay gente que colecciona y busca esas piezas porque consideran ellos que eso es mejor que una pintura de Picasso. Les gusta. Claro. Es decir, ven una creación artística. Entonces, digamos que la labor es... hay gente que ve, por ejemplo, los grabados que nosotros hemos hecho con León Ferrari, o que hizo León Ferrari en el taller, y considera que esos grabados son preciosos, y colecciona esos grabados y busca esos grabados. Aquí la gente compra, o sea, ¿hay un coleccionismo interesante alrededor de esto o ustedes venden más afuera? No, yo creo que yo calculo que un 50% de nuestro mercado está en Colombia y otro 50% está afuera. Nuestros libros están en Stanford University, Yale, Harvard, Wisconsin, San Luis, etcétera, etcétera, etcétera. Se le va iluminando la cara cuando empieza usted a nombrar. Y hay muchos coleccionistas privados que tienen todos nuestros libros y grabados. Ustedes también tienen no hay un día en Arte 2 Gráfico que no se venda un grabado, en todo el año. La gente sabe que va a buscar allá grabados y va a comprar grabados. Ustedes también tienen una colección de libros muy bella. Muy bella, sí. Eso como... Hombre, la ventaja, bella, impresionante además. La ventaja de hacer de haber desarrollado este taller que tiene 40 años de trabajo, es que nos ha permitido conocer a los colegas que hacen grabado en todas partes del mundo. Nosotros hemos tenido relación con los grandes talleres de grabado de Europa, de los Estados Unidos, y obviamente de ahí a hacer un intercambio, sí, claro, no hay sino un paso, porque en nuestra colección hay grabados obviamente de Miró, de Tapies, de Picasso, de Baselitz. Y parte de la colección es abierta, que la gente la mire, ¿no? Y parte de la colección sí. se puede ver. Eso es muy bello. Luis, vamos a abrir esas colecciones próximamente, espero que el próximo año puedan estar visitables en Subachoque, Cundinamarca, porque ya aquí en Bogotá ya nuestro espacio es... ¿Cómo que en Subachoque? O sea, en Subachoque. ¿Está hablando en serio? Estoy hablando en serio, se van a poder visitar. Bueno, don Luis, yo le agradezco mucho el que haya estado con nosotros. Esto se va pues a una velocidad muy rápida, porque usted tiene mucho que contar, mucho de qué hablar. Yo a ustedes ¿Vamos a hacer una serie? Pues sí, ¿por qué no? La podemos una serie de 50 numerada. Numerada. Aquí a ustedes los invito a dos cosas, los invito a que se peguen una pasadita por
por el stand de arte gráfico para que vean realmente lo impresionante que hace este taller bogotano con artistas de todo el mundo. Y la segunda invitación es para que sigan haciendo clic en nuestras páginas de Directo Bogotá y de arteria.com para que nos acompañen en esta serie numerada de entrevistas con la gente que está en Arbo 2015. Pila, reloj, pila para el control, reloj radioso.